Alemania. En Rügen, el país de bosques oscuros se vuelve blanco, donde los acantilados de tiza de Jasmund caen al Báltico pálido. Estos acantilados nacieron de vida marina desaparecida. Más tarde, Neuschwanstein hará una pregunta extraña. ¿Puede la piedra inventar un sueño? Bienvenido a Alemania, luminosa, antigua y discretamente inesperada. Alemania se reúne en el centro de Europa como clave de arco, con 9 vecinos en sus fronteras, más que cualquier país del continente. Del Báltico ventoso al norte hasta el muro alpino del sur hay unos 876 kilómetros, como de Chicago a Nashville. Entre esos extremos existe toda Alemania a la vez: mar gris y cumbre blanca, marisma plana y pino oscuro. Unos 83 millones de personas viven aquí, en un área parecida a Montana. Dieciséis estados comparten una bandera, aunque cada uno guarda dialecto, cocina y una idea propia de hogar. Es una nación donde la Autobahn permite no tener límite de velocidad, y aún así el tren llega al minuto. Es una tierra donde el Rin lleva barcazas y leyendas durante 1.230 kilómetros de agua en movimiento. Es el raro país donde un muro partió una capital en dos, y hoy los niños cruzan esa cicatriz en bicicleta. Los alemanes llaman a su hogar país de poetas y pensadores, y los nombres aún resuenan: Goethe, Beethoven, Gutenberg. Desde el pequeño taller de Gutenberg, la imprenta se extendió y cambió cómo el mundo se recuerda. Pero también es un lugar del presente: torres de vidrio, turbinas eólicas y fábricas que moldean muchos autos europeos. Lo viejo y lo nuevo caminan juntos aquí, y ninguno parece incomodar al otro. Una campana cruza las plazas antiguas. Escúchala durante el viaje. Volverá a sonar al final. También es país de bosques, donde casi un tercio del territorio sigue bajo árboles. Los viejos cuentos de hadas nacieron aquí, en aldeas donde el bosque empieza tras la última casa. Los inviernos llegan fríos y temprano, y el humo de leña cubre los tejados a media tarde.
La cerveza se sirve en salones anteriores a Colón y el pan aparece en formas incontables. Empezamos en Berlín, una capital reconstruida tantas veces que lleva sus cicatrices como memoria. Desde allí, la ruta gira al norte hacia Rügen, donde acantilados blancos de tiza caen al Báltico. Luego se inclina hacia Lübeck, vieja reina de ladrillo de una liga comercial medieval. Y sigue, pueblo tras pueblo, hacia el sur, donde un castillo sube entre pinos como soñado, no construido. Ese castillo espera donde termina la carretera. Entre aquí y allí hay catedrales, viñedos y pueblos fluviales que muchos viajeros pasan de largo. El país es pequeño para cruzarlo en un día y profundo para aprenderlo toda una vida. Cada kilómetro parece guardar una historia que alguien aún cuenta. Una idea equivocada nos seguirá. La gran ciudad cervecera alemana no siempre es la que los viajeros nombran primero. Pero antes de partir, ¿sabes qué ciudad alemana tiene más puentes que Venecia? Deja tu respuesta abajo. La respuesta está en algún punto de esta ruta, junto a 1000 sorpresas discretas, y todo empieza donde una ciudad dividida aprendió a respirar otra vez. Muchos creen que Berlín se define por su división, una ciudad aún dentro de su propia herida. En realidad, Berlín lleva más de 3 décadas reconstruyéndose y la energía liberada nunca se detuvo. La ciudad cubre unos 892 kilómetros cuadrados, más que cualquier otra ciudad alemana. Junto al Spree, torres oficiales de vidrio reciben la luz junto a cúpulas de museos otomanos. En verano, el aire trae flor de tilo, un aroma que los berlineses reconocen antes de ver los árboles. Algo en esta ciudad siempre se inclina hacia adelante. $70 millones de años lleva formándose la tiza de Rügen, hecha de criaturas marinas antiguas y hoy elevada 118 metros sobre el Báltico.
La mayor isla de Alemania muestra esos rostros blancos al mar abierto como un anuncio lento. Los hayedos tras los acantilados son tan intactos que la UNESCO los reconoció como patrimonio de bosque primigenio. En otoño, el dosel cubre senderos de tiza y el sonido desaparece, solo viento y olas abajo. Rügen no se apresura, pero lo que mercaderes y peregrinos llevaron por el agua conduce a una orilla muy distinta. Donde el río Trav se estrecha en una isla medieval, Lübeck sube sobre 7 colinas, con 7 agujas de ladrillo cosiendo el cielo. Durante casi 2 siglos lideró la Liga Hanseática, red comercial que unió más de 200 ciudades del norte europeo. La Holstentor, puerta de 2 torres de 1464, aún se inclina hacia adentro por el suelo blando medieval. Al caminar por la Mengstrasse al anochecer, el mazapán tibio sale de las panaderías, con almendra dulce y agua de rosas. Una campana de la Marienkirche marca el cuarto de hora. Hamburgo es una ciudad construida sobre una idea. El agua no es obstáculo, sino motor. 2.500 puentes cruzan sus canales, más que Venecia y Ámsterdam juntas. La Speicherstadt de los años 1880 se alza sobre pilotes de roble, reflejada en el Alster. Si estas vistas merecen guardarse, suscríbete y tu asiento seguirá reservado para los próximos viajes. El domingo en el mercado de pescado trae sal, anguila ahumada y el bramido de un remolcador. Si este viaje ganó un lugar en tu tarde, habrá más rutas como esta adelante. Hamburgo no es solo puerto, es una ciudad que siempre vio el mar como conversación. Cuatro animales de piedra se alzan en el Marktplatz de Bremen: burro, perro, gato y gallo.
Son los músicos de Bremen, un cuento de Grimm que nunca llega a la ciudad, pero la conquistó por completo. El Rathaus de Bremen, terminado hacia 1405, lleva más de 6 siglos vigilando esa plaza con paciencia. En la bodega bajo él, barriles guardan vinos alemanes más antiguos que algunas naciones. El aire fresco, oscuro y a levadura de esa bodega conserva siglos de quietud. Algo más antiguo que los cuentos de hadas moldea la próxima parada. Hannover guarda un jardín que responde. Muchos conocen Hannover desde una ventana de tren, aunque sus jardines reales piden una atención más lenta. Los Herrenhäuser-Gärten nacieron a fines del siglo XVII, con avenidas de setos de casi 1 kilómetro en línea recta. Hannover moldeó más que su horizonte. La Casa de Hannover dio a Gran Bretaña 4 reyes seguidos durante más de un siglo. En el Grosser Garten, fuentes de piedra lanzan chorros que atrapan la luz como fuegos artificiales lentos. El olor de boj recortado queda bajo y agudo en las tardes cálidas de verano. Hannover recompensa a quien se queda lo bastante para dejarla respirar. Hohenschwangau es un cuaderno real, muros amarillos con cisnes, leyendas y héroes pintados sobre el Alpsee, como un recuerdo infantil de Luis II. En 1832, el príncipe heredero Maximiliano compró el castillo en ruinas y lo restauró como residencia familiar de verano y casa. El Alpsee, bajo la ladera occidental, refleja ahora sus torres ocres en fría agua azul de montaña. Una campana de carruaje suena en los patios. Escúchala. Volverá a sonar al final del viaje. Lejos de Baviera, Wernigerode espera con calles antiguas, fachadas vivas y orgullo cotidiano. Muchos creen que Wernigerode es solo una postal, con entramados preservados para turistas.
La idea se desvanece rápido. Wernigerode vive y trabaja desde el siglo XII, con casas mercantes coloridas, nacidas del orgullo artesanal por pigmento y proporción. El Rathaus, completado hacia 1498, fue primero escenario de teatro público antes de ser gobierno. Desde la plaza, la mirada sube al castillo, que parece brotar de la misma cresta de arenisca. Un viento fresco baja de los bosques del Harz, con resina de pino y una campana lejana. Al sur, algo mucho más antiguo que estos muros espera en Quedlinburg. Más de 1300 años de asentamiento continuo, eso guarda Quedlinburg en sus calles de piedra. La ciudad creció junto a una abadía fundada en 936, con su iglesia aún sobre un promontorio de granito. Quedlinburg reúne más de 1300 casas de entramado en un área pequeña, ganándose un lugar en la lista UNESCO. El granito del Schlossberg es áspero y tibio en verano, pulido solo junto a la puerta de la iglesia. La campana de la Stiftskirche suelta un tono bajo que la colina parece sostener antes de soltar. Quedlinburg lleva su edad con ligereza y la ruta aún guarda muchas historias. Donde las rutas comerciales cruzaban Sajonia, Leipzig creció discutiendo, componiendo e imprimiendo el mundo moderno. Bach dirigió música aquí durante 27 años, y la Thomaskirche guarda sus restos bajo una placa de bronce pulida por manos visitantes. La Nikolaikirche de Leipzig, llena de velas en 1939, fue el centro silencioso de una revolución sin disparos. Una campana cruza las plazas antiguas, escúchala, volverá a sonar al final del viaje. En una noche fría de octubre, el aire mezcla humo de carbón y flor de tilo, una unión muy suya. Dresden, no lejos al sureste, responde con un horizonte reconstruido desde la ceniza.
Dresden es un fénix de arenisca, destruida en una semana de febrero de 1945 y reconstruida lentamente con miles de fragmentos numerados. Solo la Frauenkirche necesitó 3.800 piedras rescatadas de los escombros, catalogadas y devueltas a su lugar como un enorme rompecabezas triste. Al otro lado del Elba, la Brühlsche Terrasse se extiende sobre la ribera, ganándose el viejo apodo de Balcón de Europa. En el Zwinger cercano, puertas doradas de hierro atrapan la tarde y la esparcen en barras ámbar sobre el patio claro. El olor de arenisca cortada aún sube en restauraciones de verano, siglos de talla suspendidos en polvo. Una barra ámbar se alarga, alcanza la fuente y queda quieta. Algo brilla en esta curva del Rin que ninguna ciudad alemana repite, el canal Königsallee, quieto bajo la luz matinal y bordeado de castaños. Düsseldorf es la capital alemana de la moda desde que las décadas de posguerra la transformaron. La Altstadt reúne 260 bares en menos de medio kilómetro cuadrado, ganando el título de bar más largo del mundo. Un viernes por la noche, los adoquines suenan con conversaciones mientras la Altbier sale tibia de sótanos abiertos. En el paseo del Rin, los bancos se llenan de gente mirando pasar barcazas en silencio. Düsseldorf no es solo escaparate, prueba que elegancia y risa fácil pueden compartir calle. Quizá hayas visto sus torres gemelas en postales, pero la Catedral de Colonia tardó 632 años en terminarse, hasta 1880. Ese edificio domina una ciudad de casi 1 millón de habitantes, con la fachada aún ennegrecida por siglos de hollín y guerra. El Dom sube 157 metros, convirtiéndose en la iglesia de 2 torres más alta del mundo. Entra y la nave se abre como un cañón de piedra, fresca incluso en agosto, con incienso y caliza antigua. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, fundada como asentamiento romano antes del año 50. El Rin se ensancha aquí, y al oeste una capital más antigua aún guarda el trono de un emperador.
Después de Colonia, Aachen parece más tranquila, pero su autoridad es profunda. Carlomagno eligió esta ciudad termal occidental como capital hace unos 12 siglos, acercando un imperio a aguas minerales y calzadas romanas. Cerca de su sencillo trono de mármol, el suelo está pulido por tiempo y ceremonia. Aquí, más de 30 reyes alemanes fueron coronados durante casi 6 siglos, haciendo de Aachen un eje de poder. Su catedral fue el primer sitio UNESCO de Alemania, mientras manantiales cercanos brotan a 74 grados Celsius, con vapor sulfuroso donde se bañaron romanos y Carlomagno. Desde Aachen, giramos suavemente al sur hacia las colinas del Eifel, donde espera un pueblo casi intacto. Tras la piedra imperial de Aachen, Monschau se retira al Eifel, donde casas oscuras de pizarra se inclinan sobre el estrecho Ruhr. En el siglo XVIII fue una rica ciudad textil. Cuando el oficio cayó, la pobreza preservó lo que nadie podía reemplazar. Durante casi un cuarto de milenio, Monschau cambió menos de lo que la ambición esperaba. En la Casa Roja, de 1768, más antigua que Estados Unidos, la escalera espiral de roble sube libre, tallada como mueble fino. Bajo pequeños puentes, el Ruhr corre constante y la pizarra pulida por la lluvia se siente fría al tacto. En algún punto río arriba, un valle más silencioso guarda castillos que las postales casi nunca muestran. Los viticultores locales juran que las curvas del Mosela atrapan calor como ningún valle, madurando el Riesling con una dulzura difícil de explicar solo por latitud. El castillo Reichsburg corona la cresta sobre Cochem, reconstruido en la década de 1870 tras ser destruido por tropas francesas en 1689. El Mosela gira tan cerrado aquí que el pueblo ocupa una franja apenas suficiente para una plaza y casas de entramado. En octubre, el olor de pieles de uva prensadas recorre cada calle empedrada. ¿Esto ya es un recuerdo para ti o todavía una promesa? En los comentarios comparamos impresiones.
El valle sigue su hilo y otro pueblo del Rin ya espera río abajo. Muchos miran Bacharach desde un crucero del Rin y la toman por un decorado demasiado perfecto, fachadas de madera, muros con viñas y una capilla en ruinas. En realidad, Bacharach fue un importante puesto medieval de peaje, cobrando a mercaderes del Rin durante siglos. Su nombre quizá viene de un altar celta a Baco, dios del vino, una etimología anterior a sus casas más antiguas. La capilla Werner, sobre los tejados, está sin techo desde el siglo XVII, con su arco gótico abierto al clima. Al anochecer, las golondrinas cruzan ese arco abierto en largos círculos. La campana calla, pero el arco enmarca una última franja de cielo ámbar. $73 bancos internacionales tienen sede en una sola ciudad alemana, haciendo de Frankfurt la capital financiera de Europa continental. Su horizonte lo dice claro. Torres de vidrio suben sobre un río que los romanos cruzaron hace 2000 años. Abajo, la Plaza Römerberg guarda fachadas medievales como un recuerdo que la ciudad no deja borrar. En las mañanas de semana, el aire trae espresso y periódicos frescos desde los kioscos de la Seil. Frankfurt nunca eligió del todo entre imperio y euro. Pero río arriba, un castillo en ruinas sobre arenisca roja guarda una ambición más antigua, y Heidelberg responde. Donde el Neckar atraviesa la última cresta del Odenwald, Heidelberg se abre como un escenario hecho por geología e historia. El Schloss corona una terraza de arenisca roja, unos 80 metros sobre los tejados del casco antiguo. La universidad más antigua de Alemania, fundada en 1386, aún llena estas calles de apuntes y campanas de bicicleta. Los adoquines húmedos sueltan un leve olor mineral cuando la niebla matinal sube del río.
Un país nunca cabe en una película. Si omitimos un lugar que merece capítulo propio, dilo en los comentarios. Heidelberg sostiene sus contrastes, ruina y saber, grandeza e intimidad, con la gracia de quien no necesita explicarse. Nuremberg es una crónica de cantero, cada torre un capítulo de arenisca y teja roja, con el castillo imperial coronando el casco antiguo. Unas 548.000 personas viven aquí, mientras el Hauptmarkt se reúne alrededor de su fuente del siglo XIV. El Pegnitz, estrecho bajo puentes históricos, divide el centro medieval en dos orillas tranquilas de arenisca. Una campana suena sobre el Hauptmarkt. Escúchala, volverá a sonar donde termine el viaje. Acércate a un puesto y huele clavo y miel del Lebkuchen, junto al humo de jaya de las pequeñas Bratwurst. Más allá de las murallas, Nuremberg gira hacia la sala 600, más oscura, reciente y menos ordenada. Cada pocas generaciones, un leñador dice oír una campana bajo el Titisee, sin iglesia ni torre, solo un tono subiendo por el agua fría. El lago alcanza 40 metros de profundidad y la selva negra llena sus orillas con abetos plateados más viejos que cualquier memoria viva. Al anochecer, la niebla se posa entre los troncos y apaga el canto de los pájaros casi hasta el silencio. El olor llega primero, resina de pino, hojas húmedas y la dulzura leve de la descomposición que alimenta nueva vida. Un pájaro carpintero golpea una vez y se detiene. Ese único golpe queda suspendido en el frío, sin respuesta. Bamberg se extiende sobre 7 colinas, pero su centro medieval sobrevivió intacto a la Segunda Guerra Mundial. Puentes, agujas y callejones. El casco antiguo cubre unos 1,5 kilómetros cuadrados
y guarda más edificios históricos protegidos por habitante que casi cualquier ciudad alemana. El Bamberger Ritter, jinete tallado en la catedral, vigila desde el siglo XIII sin que nadie sepa a quién representa. La Rauchbier, cerveza ahumada elaborada solo aquí, lleva el sabor de haya hasta el fondo de la garganta. Las cervecerías funcionan en Bamberg desde hace más de 700 años sin interrupción. Una grulla vuela baja sobre el Regnitz, lenta y deliberada. En Rothenburg, se cuenta que un alcalde salvó la ciudad bebiendo una jarra de 3,25 litros de vino de un solo trago. El episodio quizás sea más teatro que historia, pero el pueblo parece conservarse como si el tiempo hubiera dudado. Las murallas medievales de Rothenburg recorren casi 3 kilómetros, y el parapeto aún lleva caminantes sobre tejados de madera. El Plonline, cruce empedrado con 2 torres y una casa torcida, es de los rincones más fotografiados de Alemania. Al anochecer, el cuerno del vigilante resuena entre muros con frontones, bajo y brillante como bronce. Al sur, una grandeza distinta, Baviera, ya empieza a reunirse. Baviera se anuncia con Múnich, aunque muchos imaginan una ciudad hecha solo de cervecerías, Lederhosen y fiesta eterna. La verdad es más profunda. Múnich supera el 1.000.000 de habitantes y concentra magnífica arquitectura barroca y neoclásica en un centro caminable. La Marienplatz se abre bajo las cúpulas gemelas de la Frauenkirche, cuyas campanas marcan las horas desde 1494. La tarde vuelve las fachadas color miel de la Maximilianstrasse
más cercanas a vela que a piedra. El aroma de pretzels asados sale de panaderías incluso en febrero, cortando un frío más duro de lo esperado. Múnich lleva su seguridad con ligereza, y las montañas del sur sugieren que el viaje continúa. Más allá del borde sur de Múnich, Oberammergau descansa en los Alpes de Ammergau, bajo luz alpina y abetos oscuros. En 1633, con la peste cerca, los aldeanos prometieron representar la pasión cada 10 años si sobrevivían. Esa promesa dura casi 4 siglos. En años de obra, cerca de 1.800 vecinos suben al escenario y atraen casi 500.000 de visitantes. Entre temporadas, sigue siendo una aldea de talladores, con virutas de pino y golpes de cincel en los talleres. Algunas fachadas muestran Luftmalerei, escenas de cuento en suaves colores alpinos. Desde aquí, la ruta baja más al sur, hacia Füssen y el castillo de un rey sobre una garganta. ...698 metros, esa es la altura de Füssen, la ciudad más alta de la ruta romántica, donde los Alpes se acercan y la llanura cede. Esta pequeña ciudad de unos 15.000 habitantes fue durante siglos capital de luthieres, enviando laúdes y violines a cortes europeas. El antiguo Hohes Schloss, el castillo alto, sube sobre los tejados, con fachadas trampantojo que parecen relieve de piedra. El agua turquesa pálida del Forgensee refleja las crestas cercanas y las duplica.
En algún punto de esa superficie, una campana de capilla junto al lago suena una vez y se pierde en los pinos. Sobre la garganta de Pöllat, Neuschwanstein surge del bosque menos como castillo que como sueño escrito en un libreto. El rey Luis II lo encargó en 1869 y más de 6.000 obreros pasaron unos 17 años levantando sus torres de caliza clara ante los Alpes. Dentro, los techos brillan con leyendas wagnerianas, Lohengrin, Parsifal, Tannhäuser, convertidas en color y oro. Abajo, la garganta conduce un torrente de deshielo cuyo rugido vibra levemente bajo las losas. Casi 1,4 millones lo visitan cada año, pero al amanecer la niebla llena el valle y el castillo flota libre. Neuschwanstein empezó como el siglo privado de un rey y acabó siendo la imagen que los viajeros llevan a casa. Alemania. Aquella campana inicial aún suena sobre ruinas y agujas donde este país guarda sus promesas. Ninguna cámara captura la mañana bávara cuando los Alpes se vuelven rosados y un cencerro se pierde en la ladera. Algunos se irán con el Rin, otros con el sur o con ciudades del este que aún suenan tras la noche. La próxima ruta ya espera. Nos vemos en la siguiente.